Mi nombre es Gastón Ares, soy uno de los responsables del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar, que está especializado en comportamiento alimentario y en la evaluación de políticas públicas que pueden lograr cambios en los hábitos de la población y una mejora de la salud. Desde hace más o menos un año y medio venimos trabajando con UNICEF en distintas líneas de trabajo, una de las cuales tuvo que ver con el desarrollo de una campaña de comunicación para fomentar hábitos saludables en las familias uruguayas con niños, niñas y adolescentes. Y este año empezamos a trabajar en una línea vinculada con la situación generada por el coronavirus. Bueno, yo soy Darío Fuletti, soy el especialista de evaluación y monitoreo de UNICEF. Estoy encargado en forma un poco más general de todas las que son las actividades de generación de conocimiento. Y bueno, cuando comenzó este tema de la pandemia y todas sus consecuencias, necesitamos generar información rápidamente sobre cómo eso había impactado sobre las familias y sobre los niños y adolescentes en particular. Y ahí entonces aprovechamos la línea que teníamos abierta ya con el equipo para poder hacer unos relevantes rápidos que nos permitieran comenzar a conducir la respuesta de forma más adecuada. Lo que vamos a contarles son básicamente los resultados de 3 estudios que hicimos en distintos momentos del tiempo, 2 semanas después de que se detectaran los primeros casos de coronavirus en Uruguay. Fue el primero de esos estudios que tuvo que ver con evaluar las actitudes, conocimientos y comportamientos de las familias a partir de la pandemia de coronavirus en Uruguay. En realidad lo que se hizo fue trabajar más o menos con unas 1.800 personas que fueron reclutadas a través de Facebook, y el objetivo de este trabajo fue, por un lado, tratar de evaluar cuál era el nivel de conocimiento que tenía esta población sobre los síntomas, las formas de prevención y las formas de contagio del coronavirus. Esto tiene como objetivo tratar de ver si era necesario reforzar esas líneas de comunicación o si eran aspectos que ya estaban conocidos por la población. En esa línea, en realidad, lo que se vio es que existía un nivel de conocimiento muy alto de todos estos aspectos. O sea que todas las estrategias de comunicación que habían sido emprendidas tanto por el Ministerio de Salud como por otros actores habían sido exitosas en comunicar cómo se contagiaba, cuáles eran los síntomas del coronavirus y qué tenía que hacer la población para evitar su contagio. El otro aspecto que nos interesaba quizás más que ese tenía que ver con las consecuencias de las medidas que se toman, especialmente de todo lo que son las medidas de distanciamiento social. En realidad, el distanciamiento social y en particular la cuarentena es una de las medidas de salud pública más extendidas y más antiguas para tratar de controlar brotes de enfermedades infecciosas. Pero en realidad en los últimos años a nivel mundial no es una estrategia que se implemente de forma común, digamos. La última aplicación extendida de este tipo de medidas fue en el brote de SARS en el 2003. Pero una de las características de todas estas medidas que se habían tomado tenía que ver con la aplicación puntual a personas que habían estado en contacto con casos sospechosos o que se habían contagiado de la enfermedad. La diferencia en el caso del coronavirus es que estas medidas se aplican a prácticamente toda la población y eso genera diferencias en el impacto que se puede tener en otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces lo que queríamos saber era justamente cómo este tipo de medidas comienzan a impactar y a modificar los comportamientos, las emociones y qué es lo que siente la gente en ese contexto. ¿Para qué? Como decía Darío hoy, para tratar de pensar qué estrategias adicionales, sea de comunicación o qué apoyos deberían implementarse para que las personas puedan sobrellevar esa situación de una forma mucho más tranquila y que puedan entonces también implementar todas estas medidas de prevención para lograr contener a esta enfermedad. Entonces lo primero que hicimos fue algo muy simple, que fue preguntarle a la gente que pensara cuáles eran las primeras palabras que le venían a la mente cuando pensaban en coronavirus. Y el resultado es bastante gráfico, donde la palabra más mencionada en ese momento, esto tenemos que pensar de vuelta, 2 semanas después del diagnóstico de los primeros casos, era miedo. O sea, el coronavirus estaba generando una reacción emocional sumamente negativa por toda la abundancia de información que existía, ¿no? Todo el tiempo, en este caso, estamos hablando de un momento donde en Europa era el pico de casos, en Italia, en España, entonces todo el miedo que eso generaba, las imágenes, muchos hablaban de las imágenes de los hospitales, o sea, realmente generaba una carga emocional y una preocupación muy alta, tanto por el contagio, como después por todas las consecuencias que la situación estaba generando. Entonces,
Después de tratar de entender eso, nos pasamos a medir o tratar de cuantificar y también describir cuáles eran los cambios que la gente había experimentado en su vida diaria. Tratar de entender si había cambiado la forma en la que se alimentaban, su relación con la familia, su relación con los hijos y demás. Y ahí aparecen algunos datos bien interesantes, como que prácticamente todos, o sea, cerca del 95% de la gente hablaba de que había cambios en su vida diaria, principalmente no salir, ¿no? Entonces es una de las diferencias que ahora caracteriza a Uruguay respecto a Argentina o a Chile, es lo que tiene que ver con la cuarentena no obligatoria, ¿no? Llamamiento a quedarte en tu casa y el grado de aceptación que tuvo eso en la población. O sea, en realidad en este estudio aparecía claramente que la mayoría estaba saliendo menos de su casa y solamente para lo que era estrictamente necesario. Y después empezaban a aparecer otros cambios que tienen que ver con los cambios en la organización de las tareas diarias, los cambios en la organización de la familia, tener más tiempo en la casa para cocinar, por ejemplo. Entonces aparecen una serie de cambios que son claramente negativos, asociados con todas estas medidas de distanciamiento social, donde aparece la reducción de ingresos, especialmente en los niveles más bajos, por no poder salir a trabajar, por no tener en muchos casos seguro de paro o un sistema de protección social que les permitiera seguir teniendo los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades. Aparece asociado a eso inseguridad alimentaria, o sea, muchas familias que manifiestan preocupación por no tener suficiente dinero para consumir los alimentos o miedo de quedarse sin ese dinero en el corto plazo. Y asociado a lo que hablamos del miedo al contagio más esta situación, aparecen muchos efectos emocionales negativos, estrés, preocupación, vinculados a esto. Y también al aislamiento social, no tener contacto con la familia. En algunos casos eso llegaba a que algunas personas hablaban de que no tenían contacto cercano con sus hijos. Por ejemplo, hablaban de, no, en realidad trato de no besar a mi hijo por el miedo al contagio, ¿no? Y eso generaba como muchas situaciones tensas y en algunos casos sufrimiento, digamos, por toda esa situación de vuelta. O sea, el miedo al contagio, la situación económica y además todos estos aspectos emocionales o vinculados con el aislamiento social y a la pérdida de vínculos. Y en algunos casos, el estar más tiempo en casa, en lugares también, en muchos casos con muchas personas y con espacios reducidos, también genera muchos conflictos. Entonces aparece, en algunos casos, un cambio negativo que tiene que ver con conflictos familiares, mayor frecuencia de conflictos familiares. Pero no todo fue negativo, eso es algo interesante. Aparecen aspectos positivos de estas medidas de distanciamiento social que tienen que ver en muchos casos con mayor conexión familiar, tener más tiempo para estar juntos, para compartir actividades. Aparece esto de tener más tiempo para preparar alimentos. Entonces aparece mucho mayor consumo en un porcentaje importante de la gente de alimentos caseros. Entonces esta medida, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública el año pasado tuvo toda una campaña de comunicación en la línea de la campaña de UNICEF que tenía que ver con preparar los alimentos en el hogar, ¿no? La campaña de UNICEF es Cocinar es hoy, es para siempre. Entonces este distanciamiento social genera una mayor disposición a preparar los alimentos en casa y en algunos casos a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasa y sal que sabemos que tienen efectos negativos en la salud. Entonces aparecen en algunos casos efectos positivos de todas estas medidas de distanciamiento social. Y lo otro interesante que vimos es que la aparición de estos dos efectos, positivos y negativos, está moderada por el nivel socioeconómico. Entonces aparecen todo lo que son efectos negativos vinculados con la reducción de ingresos, la inseguridad alimentaria, los efectos emocionales negativos mucho más marcados en la población más vulnerable, por supuesto, que en la población de niveles medios y altos. Entonces ahora Darío les va a contar cómo esta información fue tomada en cuenta, digamos, por UNICEF para delinear las distintas acciones que se fueron trazando en el marco de esta pandemia. Bien, bárbaro. Gracias, Gastón. Ahí lo que yo les voy a contar ahora es unas cuantas de las acciones programáticas que tuvo UNICEF en este contexto. No es todo lo que hizo UNICEF, sino que lo que voy a hacer es comentarles en resumen las cosas que surgieron a partir de esta encuesta, que fueron informadas por esta encuesta. Ahí, la primera área de acción es la comunicación de riesgos y de participación en la comunidad. Ahí una conclusión bien importante y que estuvo buena de este estudio fue ver que las personas ya tenían
interiorizadas las formas de contagio, cómo prevenir, estaban como muy informadas de todos esos aspectos. Entonces las campañas no fueron tanto por ese lado, sino que buscaron más producir herramientas y materiales para que los padres y los hijos puedan conversar, ¿no? Y darles materiales que los niños, niñas puedan como comprender más fácilmente. Todo eso se puso en primer lugar, lo primero que hicimos fue abrir un repositorio de información en el sitio web de UNICEF, donde se pueden acceder a todos los materiales que se han producido, y ahí UNICEF actuó bien rápido, hizo unas cuantas guías, cómo hablar con tus hijos sobre el coronavirus, dirigidas a padres, todo lo que los padres tenían que saber del coronavirus, las formas en que los padres podían ayudar a sus hijos. También una cosa importante de comunicar era qué hacer con la lactancia, porque una de las cosas que se preguntaba en el estudio era si se sabía cómo la lactancia estaba relacionada o no con las formas de contagio, y ahí vimos un área donde faltaba información, entonces ahí se hicieron acciones específicas para que continúe la lactancia. Y después produjimos también algunos videos que fueron protagonizados por una niña que les hablaba directamente a otros niños, y esos videos tuvieron muy buenos resultados, se viralizaron por distintas redes, hasta el día de hoy están colgados en YouTube, están colgados en Instagram, y la idea era que con palabras sencillas y mostrando a los niños con alguien que puedan relacionarse directamente o verse reflejados, les cuente cómo se podían cuidar o cómo era el tema del lavado correcto de manos, lo que tenía que durar, todo el procedimiento. Esas fueron las primeras acciones de comunicación. Después también, como salió en el estudio, buena parte de las consecuencias estaba como marcada por lo que es el nivel socioeconómico, y ahí los hogares más vulnerables tenían más problemas, no de conocimiento, sino de cómo acceder a las cosas que se necesitan, ¿no? a los insumos, desinfectantes, jabón, alcohol en gel, todas esas cosas. Entonces ahí UNICEF actuó asistiendo a través de programas que ya existían en el Estado, programas del MIDES, pero lo que hizo UNICEF fue donar materiales para que eso pudiera llegar a más familias, y también se donaron equipamientos de protección personal que fueron destinados a los cuidadores del Sistema Nacional de Cuidados, que claro, en este marco en el que se sugería no salir de la casa, bueno, en realidad hay familias que reciben personas desde afuera porque necesitan cuidados especiales algunas personas. Entonces esa era un área que también teníamos que cubrir, y de ahí la asistencia al Sistema Nacional de Cuidado. Después otra cosa, otra área que interesa por supuesto a UNICEF es la continuidad educativa, la protección infantil y servicios de respuesta ante la violencia. Entonces, un indicio que había en el estudio era que aumentaban las situaciones de conflictividad en el hogar, y eso, bueno, es un poco lógico. Ya es de por sí una situación estresante. Si pensamos en hogares más vulnerables, que son más pequeños, donde hay personas que están más juntas todo el tiempo, eso es muy probable que tiendan a haber más conflictos. Y hay un problema con el aislamiento social, es que muchas de las situaciones de violencia generalmente son detectadas en la escuela, ¿no? O en la atención de los servicios de salud, porque la maestra, por ejemplo, detecta que el niño no se está, cambió su comportamiento o cosas por el estilo. Entonces, por ahí por un lado se hicieron de nuevo campañas para... se volvió a poner en relevancia el material de una campaña previa que llamaba Trato Bien, de cómo tratar a los niños en la casa, cómo darles refuerzos positivos para generar un buen comportamiento y que no vaya solamente por el lado de determinado tipo de castigos. Pero también se intentó ayudar a fortalecer los sistemas de detección, se hicieron capacitaciones para que los profesores y maestras puedan intentar detectar situaciones de violencia, ya no cara a cara, pero sino mediante el contacto que tenían los niños por las plataformas o por las formas que fueran. Todo eso se hizo en coordinación, por supuesto, con el sistema educativo. Y bueno, y una otra área de acción que es como es más directa, es lo que refiere a la protección social. Ahí esto de nuevo viene por el tema de las familias en situación de vulnerabilidad, y ahí hay algún apoyo técnico para expandir programas de transferencias monetarias, no solo que incluyan, como les decía hoy, materiales, insumos para la desinfección y la limpieza, sino que directamente apoyar técnicamente a transferencias monetarias en algunas zonas del país, para posibilitar que estos hogares durante algunos meses
tengan una ayuda que les permita enfrentar mejor la pandemia en un contexto en el que con trabajo informal, con un mercado de trabajo más difícil, seguramente tuvieron caídas importantes de ingreso. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos las acciones programáticas que fueron, como les decía, informadas a través de esa encuesta. Y una vez que hicimos este reglamento que era dirigido a adultos que tuvieran niños en el hogar, dijimos, bueno, vamos a hacer algo similar, pero con niños y adolescentes, en realidad más bien de 10 años hasta 17. Y bueno, el observatorio del Comité de los Derechos del Niño andaba en algo similar, entonces ahí aunamos esfuerzos con ellos también y llevamos adelante un proyecto de adolescencia en cuarentena que era un relevamiento un poco más sencillo, por supuesto, pero que también queríamos saber desde el punto de vista de los niños un poquito más grandes y los adolescentes, que son parte del público que a nosotros más nos preocupa, cómo se sentían en tiempos de coronavirus. Entonces ahí también se empezó preguntándoles qué eran las primeras cosas que se le venían a la mente. Ahí ya no hubo una presencia tan fuerte del miedo, sino que aparecían otras cosas, como el encierro, el aburrimiento. Sabían, sí, que era una enfermedad y bueno, algunos contestaron miedo, pero no fue como el sentimiento así tan predominante como en el caso de los adultos. Aunque sí se veía que había más ansiedad, más preocupación que antes, que estaban menos contentos, por supuesto. Pero bueno, en general lo que más primó fue un sentimiento de aburrimiento. Ahí creo que algo me faltó decir de la parte anterior es que además de los insumos de limpieza y de ese tipo de cosas, todas esas cosas fueron con kits de juegos de caja, de materiales lúdicos, de algo que ayude a sobrellevar, digamos, esta situación, generando actividades comunes que puedan compartir con la familia también. Bueno, una de las cosas que preguntamos a adolescentes es cómo si mantenían el vínculo con amigos, con las amigas en ese momento, que recordemos era de encierro bastante fuerte. Un poco más de la mitad dijo que sí había mantenido el vínculo. Ahí generalmente lo más frecuente eran videollamadas o en realidad mensajes de WhatsApp, pero también videollamadas, aunque había teléfonos, juegos en línea, redes sociales como otras formas en las que también pudieron mantenerse en contacto. Les preguntamos sobre las actividades educativas, un 44% en promedio hacía algo todos los días. Eso es bastante parecido entre todos los grupos de edad, y después otro 20% hacía 5 o 6 días a la semana. O sea, más de la mitad tenían un contacto casi diario con algún tipo de actividad educativas, aunque sí manifestaron, siempre dejamos algún lugar para que pudieran escribir un poquito más allá de escribir la opción, manifestaban algunas dificultades y que les resultaba más difícil estudiar de esa forma, ¿no? Pero bueno, como todos, a todos nos afectó el encierro. Otra cosa era que unos cuantos también aumentaron su colaboración en las tareas domésticas y de cuidados. Alrededor de un tercio de niños y adolescentes dijeron colaborar más que antes en la casa, y también alrededor de un 10% dijo colaborar más que antes en el cuidado de hermanos y hermanitas. Ahí es interesante en el tema de no hay tantas, en el caso de 10 a 12 años no hay tantas diferencias en género, digamos. En el de 13 a 17 hay un poquito más, hay un porcentaje un poco mayor en el caso de las mujeres. Todavía no hemos publicado los resultados completos, pero esto ya tenemos el informe producido y están en vías de hacerlo. Y bueno, igual algunos niños manifestaron sí estar preocupados, tener dificultades para dormir, pensar un poco más, necesidades de apoyo, etc. Bien. Entonces, bueno, por ahí, como les comentaba, dentro de poco vamos a tener el informe completo sobre todo eso. Ya hubo alguna primera difusión de los materiales por parte del Observatorio del Comité de los Derechos del Niño, que lo pueden haber visto, pero es interesante porque, bueno, nos da directo cuál es la percepción de los adolescentes y de los niños que a veces en la sociedad es como un poco adultocéntrica y nos olvidamos de que ellos también pueden participar y decir sus percepciones.
Bien, y en el último estudio que hicimos, en realidad volvimos como a nuestro eje, que es la alimentación, y nos centramos específicamente en los cambios de alimentación vinculados con el coronavirus, y en realidad en este caso nos centramos en población de nivel medio y alto, partiendo de la base de que en realidad en esta población podemos tener distintos tipos de efectos y mayor dependencia de la voluntad, digamos, en el sentido de que, bueno, yo puedo decidir cocinar más o puedo decidir qué tipo de alimentos compro porque no tengo claramente una limitación presupuestal, ¿no? Que eso era algo que aparecía en el otro estudio. Entonces nos centramos específicamente en esta población. Este estudio lo hicimos en conjunto con el Instituto Nacional de Alimentación del MIDES, que es un integrante clave del núcleo desde su creación. Acá también trabajamos con redes sociales y con participantes reclutados de esa forma. Trabajamos más o menos cerca de 900 personas y todo el estudio se centró en alimentación. Lo que teníamos como objetivo era tratar de identificar claramente cuáles eran los cambios. Aparecían en la literatura muchos, o en la prensa mejor dicho, muchos estudios hablando de, bueno, si la gente engordaba, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de cuántos kilos había engordado la gente. Entonces nos interesaba ver cómo estaba reaccionando la población uruguaya frente a estos cambios. Partiendo de la base de que el estudio de UNICEF nos había mostrado que había dos tipos de cambios. Personas que tenían limitaciones de ingresos, pero había mucho interés en consumir alimentos más saludables, de cierta forma, como una respuesta de protección frente a la pandemia. Entonces, en este estudio lo que vimos es que más o menos la mitad habla de cambios en su alimentación. Y lo interesante es que los cambios en la alimentación en esta población específica tienen que ver con tener más tiempo, con tener cambios en las rutinas del hogar, y después aparece un cambio en realidad que no es positivo, que tiene que ver con el estrés. O sea, el estrés y la ansiedad se canaliza hacia cambios en la alimentación, que esta es una asociación que se viene reportando desde hace mucho tiempo de que el estado emocional afecta a lo que uno elige para comer. Y en este caso, esta asociación generalmente se traduce en el consumo de alimentos con grasa o con azúcar. Entonces, ahí aparece como de vuelta cambios positivos y cambios negativos. Entonces tratamos de indagar como más en profundidad cuáles eran esos cambios, y acá lo que nos apareció fue marcadamente un mayor consumo de preparaciones caseras. De vuelta, esto de que la gente tiene más tiempo en la casa lleva a que cocinen más, y esto va en la línea de que una de las barreras para no preparar los alimentos en casa siempre es la falta de tiempo. Entonces esa barrera se elimina y la gente se orienta hacia tener más preparaciones caseras. Aparece de la mano menor consumo de comidas preparadas fuera del hogar, asociado a mayor preparación en el hogar, y además con que muchos lugares estaban cerrados directamente y en algunos casos había menores ingresos en el hogar. Y de forma interesante aparece menor consumo de productos ultraprocesados, o sea, menor consumo en una población importante, aparece menor consumo de refrescos, menor consumo de fiambres, más o menos una cuarta parte de la población, o sea que aparece una cierta orientación hacia alimentación más saludable. Aunque algunas de estas preparaciones en realidad son preparaciones caseras, pero que tienen mucha harina y sobre todo azúcar. Entonces aparece mucho esto, preparación de tortas o bizcochos o cosas así, en el hogar, que siempre es mejor que lo que uno pueda comprar envasado y ultraprocesado, pero aparece esa cierta orientación. Entonces, lo que también es importante es que esto que hablábamos hoy del estrés y la ansiedad generada por la situación del coronavirus, por las consecuencias que tiene, lleva en una tercera parte más o menos de las personas que participaron de este estudio a mayor consumo de alimentos, o sea, comer más y comer a más cantidad de veces en el día. Y en más o menos un 38%, era una cosa así, hablaba de que asociaba que en este periodo había aumentado de peso asociado a este aumento del consumo de alimentos y de la frecuencia de consumo de alimentos. O sea que, de vuelta, aparece como por un lado la idea de que hay cambios positivos y es importante que esto se puede tener en cuenta, ¿no? Para tratar de mantener esos cambios y tratar de hacer algún tipo de campaña de comunicación y estrategias que permitan perpetuar estos cambios, por ejemplo, en mayor preparación de alimentos en el hogar, y después aparecen otros cambios que no necesariamente son positivos, aunque se ligue a mayor consumo de alimentos caseros. Entonces, a partir de estos resultados y destacando como esta idea de que la gente tiene más tiempo para cocinar, el INDA empezó a liderar un recetario que sale cada 15 días asociado a la lista inteligente que publica el Ministerio de Ganadería en conjunto con el Mercado Modelo,
de tratar de tener platos, esto se llama platos ricos, baratos y saludables. O sea, tratar de tener recetas que la gente pueda aplicar de cosas que no necesariamente son lo que siempre se cocinan, manteniendo siempre que sean cosas baratas y obviamente que sean cosas saludables. Esto está disponible en los celulares también, entonces es una forma de tratar de incentivar preparaciones que estén de la mano de lo que uno trata de motivar. Y lo que es interesante es que en realidad dentro de ese recetario, en donde nosotros hemos colaborado, se intercalan tips vinculados a, bueno, qué tipos de alimentos, a tratar de desmitificar cosas que muchas veces la gente toma por sentado, como que comer saludable es más caro. Entonces se tratan de incluir esos tips mezclados con las recetas, como para comunicar esos conceptos y aprovechar esta oportunidad para lograr cambios que se están tratando de lograr desde hace bastante tiempo para orientar a la población a consumir alimentos más saludables. Entonces, básicamente ese es el resumen de lo que hicimos para afrontar esta situación, de cómo cambiamos algunas líneas de trabajo que no necesariamente están tan vinculadas con la alimentación y cómo de cierta forma volvimos a centrarnos en ese aspecto al final de esto. Y actualmente en realidad se están desarrollando algunas otras actividades en conjunto con UNICEF para tratar de vuelta de monitorear cómo va evolucionando la población frente a esta situación y también tratar de registrar cuál es la reacción que ha tenido el Estado y la sociedad uruguaya para afrontar la crisis generada por el coronavirus.